De espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:30. Estamos ya nuevamente en esta mesa de trabajo, con nosotros el ingeniero Patricio Álvarez y el arquitecto Diego del Castillo. A los dos, gracias por acompañarnos. El día de ayer, y comentábamos antes de reinstalar esta mesa de trabajo, que tanto el arquitecto Handel Guayasamín como el ingeniero Mauricio Catani tenían unas cifras que eran muy preocupantes, tanto de los constructores como empresas, cuanto de los constructores individuales, digamos, del ejercicio de la profesión de cada uno de ellos, que llegaban hasta el 70% de casi parálisis total. No sé si solo funciona el 30%, como les habíamos invitado a tratar esta propuesta de campaña del licenciado Moreno de las 350,000 viviendas. Y yo quisiera que tomando en cuenta esto, ingeniero Álvarez, nos diga esto que nos acaba de informar el banco del IES, el BIES, de reactivar y de poner cosas nuevamente a través de los hipotecarios, puede ayudar en esta línea. Y si quiere hacer un pequeño análisis del sector de la construcción, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lo que está haciendo el BIES con el hecho de mantener durante 2 años las condiciones en las que se aceptan o se aprueba un crédito a un afiliado, me parece muy interesante, muy plausible, porque de esa manera se tiene ya la seguridad de poder negociar. A nosotros en particular sí se nos han dañado algunos negocios porque bajó el monto y obviamente el cliente ya no pudo seguir con la promesa de compraventa que se había firmado anteriormente. Entonces, eso me parece bien. Sin embargo, esto viene a ser, como se dice, una gota en el desierto. Porque realmente la problemática... se puede perder en general eso. Sí, la problemática que tenemos en el sector de la construcción es tremendamente grande. Y todo nace a raíz del anuncio de la ley de la plusvalía. Esto ocurrió allá por el año 2015. Y también la crisis económica y todas esas ocasiones. Pero yo creo que lo que más ha influido en el tema del sector de la construcción es el anuncio, solamente el mero anuncio de la plusvalía. Pero ahora ya está. Ahora ya está. Ahora, bueno, eso ya vamos a analizar qué es lo que ocurre. Con ese anuncio y después escuchando tasas del 75% y toda esa cuestión, ha ido paralizando el sector de una manera dramática. Si vamos a los números, la disminución de aprobación de planos en Quito disminuye un 32% entre el 2015 y el 2016. Si analizamos los primeros trimestres del 2015, 2016 y 2017, tenemos una reducción del 46% del 2015 al 2016 y del 59% del 2015 al 2017 en aprobación de planos. El índice de confianza empresarial que lo da el Banco Central decae totalmente de más o menos, hablando de en el 2014, octubre de 2014 estaba en 1.300 algo, a casi 900 en el 2017, febrero de 2017. Las promesas de compraventa, un cálculo que hacía PIDE hasta el 2015 a 2016 bajan el 47%. Y escuchaba que del 16 al 17 calculan el 60%. Promesas de compraventa. Sí. Decaen en el 60%. Mauricio Catani decía que eso era realmente un golpe, que ni siquiera el tema para hablar así, lo del terremoto, que había construido 19,000 viviendas, había logrado retomar las cifras que teníamos antes del 2015. Así es, en absoluto. Y es más, o sea, el tema es que si usted pregunta a un inmobiliario y le dice, pues, ¿cuántas visitas tenía antes y cuántas tiene ahora? La relación es 10-1. O sea, antes nos visitaban 10 personas, ahora 1. Y no sabemos si compra o no, o si es solo curioso. Claro, si solo fue a ver. Al final solo está averiguando. Ahora después viene el empleo. El empleo en la construcción
Y solamente tomando en cuenta en este mes de marzo al mes de febrero con el mes anterior, hay una reducción del 8.2% del empleo formal de la construcción. En unidades vendidas en el sector de Quito, podemos analizar desde el año, digamos, en el 2013 hay un estudio que se vendieron 8.500 viviendas aproximadamente, 2016 se venden 4.500 por año. Y un último número que les puedo presentar es la reducción de oferta de vivienda. La oferta de la vivienda en el 2005 era 6 unidades por cada 1.000 habitantes. En el 2015 era 2.7 unidades por cada 1.000 habitantes, en el 2016 1.3 unidades por cada 1.000 habitantes. Una reducción realmente significativa. Sí, vemos, ¿no?, que del 2015 al 2016 es una baja espectacular. Casi un tobogán. Exactamente. Entonces, la industria del producto inmobiliario ha reducido sus ventas entre un 50%, alrededor de un 50% más o menos. Diego, con estos datos, que son un estudio, un seguimiento del propio sector al que ustedes se pertenecen, ¿cómo reactivarlo? Las 325.000 o 350.000 viviendas, ¿son un reto o vendrán empresas internacionales a cumplir eso? ¿Cómo lo están mirando y qué planteamientos pueden hacerlo al gobierno que se inicia? Bienvenido, Diego. Gracias por la invitación, Francisco, Patricio, qué gusto. Yo creo que los constructores tenemos dos campos que son muy marcados, que es el constructor de obra pública y el constructor privado. En el constructor privado casi el 60-70% era vivienda. Era vivienda porque estamos viendo que ha bajado terriblemente. Y lo más grave de esto es que el constructor público ahorita en este momento está parado. Está parado por falta de recursos, falta de pago, falta inclusive de inicio de obras. Eso significa que la construcción, si tiene unas para del 70%, yo creo que se están quedando un poquito cortos. Yo creo que es un poco más. Si sumamos la obra pública paralizada. Desgraciadamente, a esta paralización tienes que sumar lo que pasó en el año pasado con el terremoto, que si bien es cierto, tenía que haber reactivado la construcción, al menos en las provincias de Esmeraldas y de Manabí, no se ve en función de los recursos que se captaron, ¿no es cierto? Sí. Porque haciendo números redondos, facilísimos, 100.000 viviendas son $1.000 millones. 100.000. 100.000 viviendas de 10.000, que es lo que estaban dando en la costa, son $1.000 millones. Y discúlpame, yo estuve en diciembre y en febrero en la costa y no vi. Lo privado, que se dice es que son 19.000. Estamos hablando que faltan bastantes. Claro. Bueno, pero ese no es el tema. Pero nosotros los constructores, ver ahí, claro, o sea, a los constructores no nos comen cuento. Y no nos comen cuento porque desgraciadamente la construcción se ve. No puedes decir, yo he construido 100.000 viviendas, ahí están. Bueno, dígame dónde para ir a ver, ¿no? Sí, la dirección. Aquí es tocar para ver para creer. O sea, no es tan difícil en el tema nuestro. Lo que estamos hablando ahora, y me parece bien que hay ofrecimiento de construir 325.000 viviendas. 325.000. ¿Sí? Acuérdate que la vez pasada, yo creo que estuve con Gonzalo, que ofrecieron 250.000 al año. Que daban 1 millón de viviendas en los 4 años. Yeah. El Ecuador, según el censo del 2010, tiene más de 4 millones de viviendas. Yeah. Lo que significa que multiplicado por 3.8, por 4 para hacerle redondo, estamos hablando que 16 millones de ecuatorianos viven en vivienda. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, hicieron un estudio. Que falta 1.400.000. Pero no todo es que el mundo sea, dice lo mismo, ¿no es cierto? Nadie sabe realmente cuánto falta. Sin embargo, en un estudio de las Naciones Unidas del Banco Mundial, se determinó que eran casi 800.000 viviendas las que faltaban. Yeah. Pero de las 800.000, el 50 era cuantitativo y casi el 50 siguiente era cualitativo. ¿Qué significa? Yeah. Que faltan 400.000 viviendas físicas. Y 400.000 viviendas hay que readecuar. Pero no solamente readecuar, Patricio y Francisco, y el agua potable. Y el alcantarillado.
y las vías de La ingreso, infraestructura. y lo más importante que tiene que tener una vivienda, el derecho que tiene el ciudadano a producir y a trabajar, pues. Que vamos a construir unas preciosas casas que los arquitectos e ingenieros estamos preparados para eso, y les vamos a meter en una jaula de oro. ¿Y de qué van a comer? ¿Quién les va a dar pagando los servicios básicos? ¿Cómo? Algo les ha de costar esa inversión, ¿no? ¿Quién les va a dar pagando? Entonces, ¿por qué no pensar lo que pasó en Perú hace no menos de 20 años? Acuérdense que cuando llegó Alan García a su segundo mandato, hizo algo que los ecuatorianos reclamamos. ¿Por qué no dotar de servicios de infraestructura a zonas urbanas del país? Que están instaladas ahí. Que son dueños del terreno. Que son dueños del terreno, pero no tienen servicios básicos, ¿no? Ya. Que habría cómo mejorar esas viviendas. Entonces ahí ya no hablamos de viviendas, sino de soluciones habitacionales que tengan... integrales. Ya. Claro. Ingeniero Álvarez, estas soluciones habitacionales que nos presenta el arquitecto del Castillo, ¿pueden ser implementadas por el sector de la construcción? Hablemos de mejoramiento de vivienda entonces, y ahí vendría un tipo de crédito distinto. ¿Ustedes podrían traer recursos de afuera para que se inviertan en el país? ¿O qué es lo primero que encuentran que hay que hacer? Bueno, me parece interesantísimo el poder construir esa cantidad de viviendas. Ya. Más aún si es que se utiliza la capacidad que tiene el país en todas las empresas constructoras y los constructores privados, y más aún si se utiliza recursos propios para construirlos. O sea, y eso genera riqueza, genera empleo, genera todo. La dificultad que tiene este tipo de vivienda es el terreno, es las obras de infraestructura que se necesitan para eso, que es bastante complicado, especialmente en ciudades como Quito, por ejemplo. En Quito, conseguir un sitio para hacer ese tipo de vivienda es muy, muy complejo y muy costoso. Digamos que la parte de la vivienda prioritaria, que le podríamos llamar, o económica, es una parte del sector inmobiliario, que obviamente va a estar activa con esta oferta del gobierno. Pero la otra parte del sector inmobiliario, que es la que se queda paralizada por los efectos de esta ley de plusvalía, es la que genera, la herencia. Claro, la supuesta herencia, la que viene, es la que genera el mayor recurso en cuanto a empleo, en cuanto a inversión, porque consume mucho insumo de empresas que están relacionadas con la construcción. Y esas empresas también generan mucho empleo y generan mucho movimiento económico. Lo que está ocurriendo en este momento, de lo que se ve del efecto actual, que más es ya un tema de cómo la gente percibe la ley de la plusvalía, se ve que todo el mundo está frenado y nadie quiere comprar, nadie quiere construir, nadie quiere hacer. Pero es una parte del problema. La parte verdadera, el verdadero golpe al sector, viene cuando ya esta ley empiece a hacer cobros de impuesto. Y eso va a ocurrir cuando todas las propiedades salgan de la exención. Cuando ya se acabe la exención del tiempo de la primera venta y ya empiece la segunda venta. ¿Y eso por qué? Porque supongamos que ya se hacen los avalúos catastrales reales y yo compro en un precio, vendo en otro precio y la diferencia no es mayor cosa, no va a afectar el impuesto, digamos, con esta ley. Va a ser poco siempre y cuando los valores entre compra y venta sean similares o bajos o el plazo sea largo. Pero el verdadero problema está en otro lado. El verdadero problema está en que nos están cobrando esta ley cobra un impuesto supuestamente de plusvalía a la actividad de construcción, a nuestra actividad de desarrollar un producto inmobiliario que no tiene nada que ver con la plusvalía. Los constructores, toda sociedad que hace construcción, sea fideicomiso, sociedad, una persona natural o cualquier tipo de sociedad que haga una construcción, tiene que tener unos costos iniciales, un costo de construcción, ¿sí? A eso le van a gravar por una ganancia ordinaria, y el resto, que es la ganancia extraordinaria, nos van a hacer pagar el impuesto del 75%. Pero ese resto, todo eso, es nuestro negocio, nuestra actividad de construcción. O sea, ¿cómo le pueden cobrar plusvalía
a una actividad de construcción que está transformando un bien inmueble. Las plusvalías. Además pagan ya impuesto a la renta. Por supuesto, pagamos impuesto a la renta, pagamos a los trabajadores las utilidades del 15%, más todos los otros impuestos que tiene la parte de tributación. Pero, ¿cómo puede ser posible que a una empresa, a una persona o a una sociedad que hace empresa, le quieran cobrar un impuesto de plusvalía? Por concepto básico, la plusvalía, ¿qué es? Es el cobro que tiene que hacer el Estado porque por la ganancia que gana una persona al tener un bien inmobiliario, un bien inmueble, mejor dicho, que se ha transformado en el tiempo por obras ajenas a las suyas. ¿Sí? No por la inversión misma. No por lo que yo hago en ese sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que buscan, ¿qué es? No sé. No. Nos están diciendo, señores constructores, hicimos nosotros el cálculo. Hicimos el cálculo matemático, hicimos la simulación de qué ocurre cuando uno hace una inversión inmobiliaria, pagando estos impuestos y haciendo todos los impuestos a la renta, a los trabajadores y todo. El resultado es que un inmobiliario va a ganar 4%, alrededor del 4%, 4.5% anual sobre su inversión. Entonces, ¿Qué nos están diciendo? No construyan. Coja su plata y métala en un banco y quédese sentado en su casa. No están considerando el riesgo, el tiempo, el esfuerzo, el trabajo que es construir. Diego no me va a dejar mentir, construir no es fácil. Claro. Y nosotros tampoco somos especuladores, nosotros lo que hacemos es construimos y vendemos nuestro producto en función de las leyes del mercado. Claro. Si el mercado me paga o no me paga, es el mercado el que dice el precio. Diego, cuando nos acaba de decir el ingeniero Álvarez, es el mercado el que fija el precio, y ahí cuando les dicen, oiga, pero no tenemos que dejar todo al mercado. Y claro, y ahí uno dice, ¿no será también que se subió mucho el costo de la vivienda? Francisco, ya algunas veces hemos tratado el tema del costo. Sí. El mercado nos pone los precios, y te voy a poner un ejemplo, ejemplos prácticos que todos los constructores de vivienda pasamos. Cuando nosotros hacemos el proyecto, comenzamos haciendo análisis de costos, comenzamos haciendo lo que nos va a costar y lo que vamos a vender. Los constructores somos emprendedores que arriesgamos todo nuestro capital, que arriesgamos todo nuestro prestigio, que arriesgamos todo nuestro tiempo en construir proyectos inmobiliarios. No somos gente que somos dueños de banco, pues sería fácil decir banco, ahora no hay cómo porque son vinculados, pero como ejemplo, banco, mándeme plata que quiero acabar. No, para nosotros conseguir un crédito en el banco significa mucho problema, porque hay que cumplir 1000 requisitos. O sea, el costo de financiamiento también es alto. Es caro, ¿sí? Pero bueno, está bien, porque el banco también tiene que proteger la plata, que no es de ellos, que es de los inversionistas, que es de los ahorristas. Entonces, me parece bien que haya ese tipo de condicionamientos. Me parece mal cuando exagera, porque me gustaría que sea más ágil, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de que el mercado al cual yo iba a vender una casa en $150,000, viene el cliente, dice, sabe que yo tengo entre créditos y lo que he ahorrado 140, 135, pero le puedo dar ahorita unos 50 y unos $60,000. No, señor, la casa cuesta 150. Es que no tengo más. ¿Qué piensa el constructor? Estoy sin dinero. Tengo que recurrir al banco. El banco no me va a prestar. Con esos 50,000 puedo tener liquidez. Y escoge. Puedo terminar y adelantar algo más. Prefiero perder esos $10,000 de ahí y tratar de seguir haciendo el proyecto. Porque en el caso de viviendas en conjuntos habitacionales es un poco más fácil. Pero en el caso de edificios, como construye Patricio, si no acabas el edificio no acabas nada y no puedes vender nada. Ninguno. Entonces tienes que, de todas maneras, arriesgar. O sea, nadie come cuentos. Nadie compra porque le va y le gusta la primera visita. Tenemos la experiencia de que para llegar a nuestra construcción han pasado por 10, 15 proyectos, escogiendo precios, viendo las condiciones de acabado, las condiciones de la misma construcción, analizando todo. La gente no es tonta, Francisco, Patricio. La gente busca cómo conseguir sus mejores precios. Y tiene todo el derecho, parece la competencia, la libertad de empresa. Entonces, yo no creo que haya sobreprecios. Por supuesto, habrá empresas
No creo que estemos aquí sentados constructores que especulamos con la construcción. Nosotros construimos porque esa es nuestra natural actividad. De eso vivimos. Para eso tenemos tantos años de experiencia en eso. O sea, no estamos aquí para ganar de más. Estamos aquí para ejercer una profesión con el justo precio. Diego, esta propuesta, las 325,000, no digamos ya viviendas, sino soluciones habitacionales. Pasan porque ayer Handel Guayasamín y Mauricio Catene decían, tiene que ser una solución integral, o sea, que del gobierno nacional pase también a los gobiernos seccionales, por el tema del terreno, por el tema de la infraestructura. Y alguien, a propósito de haber visto esa entrevista, dijo, oigan, ¿y por qué la infraestructura tenemos que darles a los constructores desde otros sectores y no nos presentan ellos mismos la infraestructura? Me parece bien, si hay un buen convenio entre el Estado y el constructor o la empresa de la construcción, se puede hacer muchas cosas. Es más, recuerda tú que hace muchos años, estamos hablando de no menos de 15, 20 años, el sector de la construcción hablaba de la concesión de obra pública. ¿Por qué tiene el Estado que invertir cuando podemos invertir los particulares y ganar un justo precio o un justo rendimiento? Tú sabes que las mejores obras en Santiago de Chile fueron construidas en tiempo del país socialista por concesión. Nosotros como Cámara somos afiliados a la FIC y tenemos reuniones cada año con los constructores de todo lo que es Latinoamérica. Y ahí cada uno expresa y da sus manifestaciones de apoyo a invertir con el Estado, con la empresa pública. Pero no, el riesgo no es de la empresa pública, el riesgo debe ser de la empresa privada. Pero ese riesgo, Patricio, Francisco, tiene que estar minimizado, pues, ¿no es cierto? Si a mí me dicen que construyo una carretera y no saben cómo puedo cobrar, ten la seguridad que decir, no, gracias. Si a mí me dicen, va a construir usted unas 1,000 casas, construya nomás y después veremos. No, gracias. Pero si me dicen, aquí hay una demanda cautiva, aquí hay esta gente que tiene sus créditos aprobados, que necesitan vivienda, y el sector que usted está planteando, ¿por qué no se puede construir en todas partes? ¿A quién se le ocurre venir a seguir construyendo en el centro histórico de Quito con 1 metro de construcción tan alto? ¿A quién se le ocurre? ¿Quieres irte a trabajar para construir viviendas de interés social? ¿O te vas al sur de Quito por Guajaló, por el INIAB? ¿O te vas a la mitad del mundo, Marianitas, Carapungo? Porque el costo de la tierra, que fue el motivo de la ley de plusvalía. La ley de plusvalía no se hizo para cobrar impuestos a la transferencia, sino para abaratar el precio del mercado de la tierra. Y de lo que yo he revisado, la ley no tiene nada que ver. Para eso se hizo la ley. ¿Qué pasa con las ciudades, Francisco, Patricio? El 70% somos suelos urbanos. Somos ciudadanos que vivimos en las ciudades. ¿Y la agricultura? ¿La ganadería? ¿La gente esa cómo vive? Pero entonces ahí hay que hacer un planteamiento de dirigir la vivienda a las áreas rurales también. A ver, lo que hay que hacer, y el mundo está encaminado a ello, hacer centros de desarrollo urbano pequeños, que estén apalancados por sector productivo. Eso le llamamos en la Cámara de la Construcción, mientras estuve yo ahí, la vivienda productiva. Y la vivienda productiva basa en un principio elemental. La vivienda, señores, no es el fin. Hay que cambiar la mentalidad. ¿Para qué quieres casa si no tienes trabajo? ¿No será mejor tener trabajo para poder tener casa y mejorar la calidad de vida? La ecuación es más fácil. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Comencemos haciendo obras de infraestructura productiva, para generar infraestructura y tener clientes. Y solamente para terminar, Patricio, discúlpame, Francisco, venimos oyendo este tema de las viviendas ya como 30 años, pan, techo y empleo, un solo toque, que 300,000 viviendas, la casita del prefecto que le hizo la casita al otro rival. Al otro prefecto. Acuérdate. Entonces basta, hagamos cosas serias. ¿Qué es hacer cosas serias? Hagamos proyectos donde todos estemos involucrados. Pero ¿sabes cuáles son los primeros que tienen que estar involucrados? Los demandantes de la vivienda.
Si yo quiero tener vivienda y me gusta vivir en el Valle de los Chillos, donde afortunadamente vivo, no me manden a vivir en Carapungo, por favor, ¿no es cierto? Hagamos un proyecto en las tierras más baratas que pueden hacerse en los Chillos, cerca de mi trabajo, cerca de donde se puede producir alguna actividad. Claro. Y tengo el trabajo. Desgraciadamente, si vos tienes el terreno, tienes que tener obras de infraestructura, servicios básicos. Y si no tienes, resulta carísimo hacer para una sola casa. Ingeniero Álvarez, acaba de topar una cosa que es difícil y claro, y dice, por ejemplo, en el centro urbano de Quito es carísimo. Pero ayer Handel Guayasamín decía, no hemos reciclado, no hemos trabajado en el centro histórico, casas que por las lluvias están cayendo y que hay que darle vida otra vez a ese centro histórico para que sea patrimonio de la humanidad, que siga siendo. ¿Ustedes han estudiado la posibilidad, por ejemplo, de que todo este centro histórico nuestro pueda ser reciclado, revitalizado con gente que tenga... Ahí están los servicios, diríamos nosotros, ¿no? ¿Hay ahí algún estudio, por ejemplo, que eso pueda plantearse como desarrollo, no tugurios, desarrollo de vivienda, ¿qué diríamos? Digna, digámoslo así. Bueno, ahí tenemos un potencial interesante en el que la oferta del gobierno podría tener su territorio, su sitio en donde actuar, que es justamente el hecho de reconstruir o remodelar o reutilizar las viviendas que están quedando obsoletas o que están dañadas. Y entiendo ahí que la inversión hasta podría ser algo parecido o menor que hacer algo nuevo por las obras de infraestructura y todas las cosas que eso representa, una obra de ese tipo, porque estamos hablando de que el gobierno ofrece casas de 30 a 35 metros, más o menos, ¿no es cierto? Precios de 10 mil, $11,000 de vivienda. En el centro y en otros sectores de la ciudad de Quito se puede hacer, ¿cómo no? Sí se puede hacer, y es cuestión de un estudio, ¿no? Ahora, el construir este tipo de vivienda y en esa cantidad, se necesita tener un buen análisis, un buen estudio, justamente por lo que dice Diego. No se puede construir, no se puede agrupar a una cantidad de gente en un solo sitio sin tener alrededor los sitios en donde tienen que elaborar. Se tienen que hacer centralidades en donde exista el trabajo, la vivienda, la agricultura y todo para que eso pueda... El acceso a todo, a los servicios que además requiere, donde comprar, donde hacer... Como son las ciudades europeas, los países europeos, ellos tienen centralidades en donde está, la gente vive unificada en un solo sitio y obviamente vive de la agricultura, que está todo alrededor, la ganadería y todo, pero está centralizado. No podemos tener una sola vivienda muy, muy grande. ¿Y dónde trabaja esa gente? ¿De qué vive esa gente? ¿Y cómo funciona? Y el Eso es un estudio, ¿no? Y el tema de vivienda de alquiler, para que los jóvenes se preocupen primero de estudiar y todo eso, y puedan alquilar una vivienda y construir vivienda de alquiler. ¿Ustedes han estudiado eso también? Bueno, el tema de alquiler es una propiedad privada, ¿no es cierto? Es una propiedad privada en la que la gente incluso invierte para alquilar a jóvenes, alquilar a universitarios y tener eso. No sé en función de Estado cómo puede hacer, pero ya como una inversión privada, sí, es muy interesante, ¿no? Pero para todo eso también afecta a todas estas nuevas leyes de plusvalía y todo eso que limita radicalmente la inversión en este tipo de viviendas, ¿no? Una propuesta para este gobierno que está iniciando y que tiene el proyecto, que puede ser una buena alternativa de reactivación económica. ¿Ustedes qué dirán? Primero, revisión de leyes. Bueno, nosotros estamos en condiciones y hemos hecho ya los análisis de los estudios y hacer propuestas al gobierno. Es más, lo estamos haciendo. Y la primera propuesta, que es la que se debería dar, es la derogatoria de la ley. Se debe derogar la ley porque es una ley totalmente antiética. Ocasiona problemas tremendamente grandes en el sector y está paralizando el sector. Y en el corto plazo, en el muy corto plazo, el efecto se va a sentir mucho más de lo que lo hemos venido sintiendo, porque lo que hemos venido sintiendo solamente es la noticia, todavía no la ejecución, porque esta ley todavía no se ejecuta, porque todavía no hay segundas transferencias, solo hay primeras. Y uno que otro caso que se ha dado cuando les toque ya. Claro, en los fideicomisos, por ejemplo, ya se dio un caso en fideicomisos. Pero vos no sabes que esa ley comienza a regir desde el 17 de diciembre del 2017.
con Francisco revisamos alguna vez. Se equivocaron en la fecha. Sí, cómo no. Está promulgada, sí. Claro. El tema es que, por ejemplo, ya se dio un caso de un fideicomiso. Ahí ya se dio. Un fideicomiso quiere aportar el terreno a una sociedad fiduciaria. Y el tema es que es un lío de avalúos y de precios, ¿no es cierto? Pero el tema es que esta empresa estaba recibiendo el terreno por $600,000. El avalúo comercial había estado en 30 casi 1 millón. Casi 1 millón, más Casi 1 bien. millón. Entonces estaban estafando. Entonces resulta 400. pero Sí, claro, sí. conceptos, el verdadero valor era 600,000. Pero le hacen la transferencia y le hace el municipio la liquidación del bien, del impuesto con la nueva ley, porque la ley dice que a los aportes se les cobra desde la primera venta. Y el impuesto salía $420,000 de impuesto o algo así. Entonces el propietario dijo, no, yo no vendo, me quedo tranquilito, a mí no me tomen en cuenta, gracias. Se frenó un proyecto inmobiliario. Y de estos de este tipo de casitos se están dando. Pero ya los otros, los que van a venir cuando transfiramos bienes, cuando los constructores empiecen, que han hecho fideicomisos anteriormente y que han recibido aportes de bienes para su fideicomiso, empiecen a vender, se van a dar cuenta de lo que pasó, de lo que es la ley. Y se van a dar cuenta que van a perder. O sea, eso va a ser una rentabilidad muy baja. Diego, se nos vino el tiempo encima. Un último mensaje. Hay la posibilidad del diálogo. Pero por supuesto, y la idea es colaborar. No estamos en el plano de no mejorar un país, estamos en el plano contrario, de dar todo lo que podamos para salir de la crisis. Si no sumamos todas las voluntades, todas las conciencias y todas las capacidades de los ecuatorianos, yo creo que el panorama que se viene está negro. Sin embargo, hay profesionales que están trabajando ahora. La mejor manera de apoyar a este gobierno es diciéndoles, vean señores, algo que no nos va a gustar a los constructores, cobremos bien los catastros, pero cobremos justo, ¿no es cierto? No exageremos, pero cobremos a todos. Ahí está. Vas a darle vivienda a un señor que no puede pagar, ¿cómo va a pagar el catastro? Por eso generemos primero producción, empleo, y le damos la vivienda y mejoramos la calidad de vida. Hay un estudio muy desarrollado de unos amigos, de unos compañeros que hemos estado trabajando, para decir al gobierno, vean, no queremos que nos tomen en cuenta. Lo único que queremos es generar recursos para que esos recursos vayan a la producción. Y cuando esos recursos vayan a la producción, tengan la seguridad que todos vamos a salir ganando. Yo quiero agradecer al ingeniero Patricio Álvarez y al arquitecto Diego del Castillo, que hemos hablado sobre, a propósito de lo del IES, que han dicho que sí es una buena medida, pero que es una gota de agua en el desierto. Ahí nos bajó los ánimos, pero esta posibilidad de diálogo me parece que está bien. Muchas gracias a ustedes y gracias por seguirnos. Nos estamos encontrando el día de mañana. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tienes los ojos rojos, sientes comezón, ardor y un tejido creciendo en la parte